Dios les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor. Aquí estamos con otra enseñanza, otra palabra para compartir para la gloria del Señor. Amén. Y esta enseñanza, el Señor me decía que le pusiera qué es ser religiosos y por qué lo somos. Amén. ¿Qué es ser religiosos y por qué lo somos? Pero voy a hacer una oración en el nombre del Señor para empezar esta enseñanza. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, en esta mañana, Señor, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu el que hable por medio de mi boca, Señor, mi mente y todo mi ser. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, como dice en tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu sería el que hablara, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Ahora yo me pongo como un vaso, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre. Hágase tu voluntad, no la nuestra, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues esta enseñanza, así el Señor me decía que la titulara. Amén, para la gloria de su nombre. Y quiero empezar la enseñanza que empieza en Mateo 11, 18 y 19. Amén. ¿Qué es lo que es ser religiosos y por qué lo somos? Amén. Pero vamos a leer para entender. Así dice la palabra del Señor. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que ni come, que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos, pues la palabra del Señor aquí nos está hablando, ¿verdad? De los religiosos. Amén. ¿Quiénes son los religiosos? Amén. ¿Y cómo son ellos? Amén. Vamos a hablar de dos tipos de religiosos que ahorita vamos a guiarnos por la palabra, ¿verdad? Entonces, así dice la palabra del Señor, amén. Los religiosos son los que juzgan, los que critican, los que se enojan, hacen discusión por las cosas terrenales de esta vida, por las cosas materiales de la tierra. Se enojan, discuten, ¿verdad? Y juzgan al Hijo de Dios por hacer el uso de esas cosas. Amén. ¿Qué le dijeron al Señor? Amén. Comelón y bebedor y demonio tiene. Amén. Al Hijo de Dios, al amado del Señor. Así lo criticaron, lo juzgaron, hablaron así de él. Amén. Pero este es un tipo de religioso, el que juzga, critica y apunta a los hijos del Señor. ¿Y cuál es el otro tipo de religioso? Amén, son aquellos que viven para el Señor, que aman al Señor, que alaban al Señor, que hablan del Señor, que su mente está en el Señor, su corazón está en el Señor. Amén, todo lo hacen para su Señor. Ese es el otro tipo de religioso. Hay dos tipos de religiosos en la viña del Señor. Amén, en la iglesia. Son aquellos que critican a su hermano, que lo apuntan, que lo juzgan. Pero vamos a seguir leyendo, amén, para entender. Entonces vamos a ir a Colosenses 2, 16, 17 y 18. Amén. Colosenses 2, 16, 17 y 18. Vamos a leer, hermanos, para la gloria del Señor. Por tanto, que nadie se constituya en nuestro juez con respecto a comidas o bebidas
o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Amén. Me faltó el 18. Dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Bueno, pues aquí ahorita vamos a hablar de la carne y del espíritu. ¿Qué es andar en la carne y qué es andar en el espíritu? Porque esto tiene mucho que ver con estos dos tipos de religiosos. Amén. Entonces, pero vamos a seguir explicando lo que dice aquí. Por ejemplo, aquí dice en el 16, que nadie se constituya en nuestro juez. Amén. ¿Qué es un juez? Amén. Un juez es el que da un juicio, el que está, el que juzga. Amén, por lo que vemos, ¿verdad? Un juez es el que juzga, tiene el derecho, tiene ese derecho cuando tiene ese derecho, pues la ley. Vamos a poner de ejemplo la ley. Cuando existe ese derecho de juzgar, tienen esa autoridad, para eso estudiaron, ¿verdad? Entonces, pero hay unos que juzgan y ni siquiera se ejercen en esa profesión. Bueno, pero muchos se creen jueces y no lo son, y hay unos que sí lo son. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado esa autoridad. Por ejemplo, Moisés, amén, Moisés juzgó al pueblo. Los profetas juzgaban al pueblo. David estaba allí para juzgar al pueblo, igual que Salomón. Amén. Y Jesús no les dijo, Jesús también, ¿verdad? Porque dice, fariseos les dijo, hipócritas, si hay jueces entre nosotros que nos pueden juzgar, pero no son todos. ¿Por qué? Ahorita vamos a entender. Sí puede haber entre nosotros, hay jueces. Amén. Pero vamos a entender conforme vamos leyendo la palabra. Ya puse unos ejemplos de los que en aquel tiempo, en aquella época, amén, en el pueblo de Israel había jueces que el Señor puso para juzgar a su pueblo. Amén. Entonces, vamos a ver quiénes no y quiénes sí pueden juzgar o ser jueces y no ser jueces en el pueblo del Señor. Amén, hermanos. Entonces, los religiosos, amén, los que dicen, ese es un religioso. Si no sabemos qué es el concepto de la religiosidad, no podemos no podemos apuntar, juzgar y criticar a tal hermano o tal hermana, criticándolo de ser un religioso. Amén. Pero vamos a entender qué es ser religioso para saber. Entonces, por lo que nos dice la palabra del Señor y la enseñanza del Señor. En Colosenses 3:1 al 2, aquí mismo, pero el 3:1 al 2, mire lo que dice. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Entonces, hay muchos que están juzgando y criticándose unos a los otros, unos porque ponen su mirada en las cosas de la tierra y hacen las cosas de la tierra, amén, y las cosas del mundo, y otros porque ponen su mirada en las cosas del cielo y hacen las cosas del Señor, amando al Señor. Y ambos están juzgando, criticando, apuntando, amén, esas cosas. Entonces eso nos hace ser religiosos, amén. Pero vamos a seguir leyendo.
en Mateo 6:25 al 34, pero si usted lee el 33 y 34, se enfatiza en eso. Amén, dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que busquemos primeramente a Él. Lo demás son añadiduras. Bendición del Señor que podemos tener, que tenemos, pero el Señor lo que quiere, por lo que dice en su palabra, es que lo busquemos a Él primeramente, lo demás lo miremos como secundario. Amén. Voy a seguir leyendo y dando versículos. Primera de Timoteo 6:10. Amén. Estoy leyendo lo que pongo del versículo, pero usted lo puede buscar y leer y que el Señor le dé la sabiduría para entenderlo mejor. Amén. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuidado con poner más nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro amor en las cosas materiales, con lo que compramos con el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Entonces tengamos cuidado con lo que compramos, con lo que tenemos con ese dinero, porque todo lo tenemos por el dinero. Pero el Señor no quiere, Él nos da esos beneficios porque lo necesitamos, son necesidades. Tenemos que mirar las cosas materiales como necesidades, ¿verdad? Que necesitamos para vivir día con día, pero eso no las debemos de poner como prioridad, como en nuestro amor. Si las tenemos, gloria a Dios. Amén. Y si no las tenemos, también gloria a Dios. Amén. Como dice la palabra, conformémonos con lo que Dios nos da a cada uno. Y el que tiene, gloria a Dios. Amén. Porque por las cosas que tiene. Y el que no tiene, también gloria a Dios. Pero el que tiene debe de ayudar al que no tiene. Amén. Pero vamos a seguir leyendo para entenderlo. En Colosenses 3:23 al 24 dice que todo lo hagamos por amor, que todo lo hagamos como para el Señor, que todo lo hagamos para el Señor. Entonces dice, hacerlo todo para Él. Las añadiduras, las bendiciones, hermanos, si tenemos, si usamos, si comemos, si bebemos, si nos ponemos, amén, hacerlo todo para Él, porque todo es Él y Él nos ha dado todo, amén, para, para usarlo nosotros, no dejar de hacerlo para Él, amén, para la gloria y honra de su nombre. Entonces, todo es Él, toda la materia de la tierra es de Él, ¿verdad? Entonces, voy a leer para la gloria del Señor. Voy a leer el 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, no hagas esto, no hagas lo otro? Amén. Y el 22, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Son cosas que van a perecer, todo lo que tenemos, todas las cosas que tenemos van a perecer, menos las espirituales, las cosas que el Señor nos está dando espiritualmente, esas son para vida eterna, pero las cosas materiales terrenales son para aquí se van a quedar o van a ser destruidas, se van a quemar o cuando nos vamos nada nos vamos a llevar. Entonces tenemos esas cosas. Amén. Si Dios nos ha dado esas cosas son para nuestro uso, amén, pero no para ponerlas como prioridad en nuestras vidas. Pero vamos a seguir leyendo, hacerlo todo para el Señor y como para el Señor, amén.
Entonces, en Lucas 18:22 habla del muchacho, ¿verdad? Que le dice, quiero seguirte, pero le dice el Señor, ven y sígueme, pero vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él se fue muy triste, ¿verdad? Y no lo hizo, ¿verdad? Por lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? No sabemos la vida de esa persona en aquella época, ¿verdad? Entonces dice, lo que el Señor quiere es que ayudemos a los necesitados con las bendiciones que Él nos está bendiciendo, amén, con las cosas que Él nos está bendiciendo y que lo sigamos haciendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Amén, que seamos de bendición para los necesitados, para los que están necesitados, ¿verdad? Para otros espiritualmente. Y si tenemos que el Señor nos ha bendecido, ya sea con poquito o con mucho, también materialmente, ¿verdad? En lo que el Señor nos ha bendecido, bendecir a otros para la gloria del Señor y hacerlo para Él y como para Él. Es lo que el Señor quiere y nos está pidiendo por medio de su palabra. ¿Qué quiere decir esto con la religión? Con los religiosos, amén. ¿Qué quiere decir? Que muchos están poniendo sus miradas, se están haciendo religiosos. Amén, poniendo sus miradas en las cosas terrenales de la tierra y juzgan y critican conforme a su religiosidad. Ahorita les voy a decir más adelante por qué. Y otros, bueno, vamos a seguir leyendo para entender esto. Dice, hay dos tipos de religiosos, los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. En los 9 frutos del Espíritu Santo hay dos tipos de religiosos, ¿verdad? Los que andan en la carne. Acuérdese que la palabra dice que los que andan en la carne son los niños en el espíritu, pero son del Señor, ¿verdad? Entonces, los que andan en la carne se vuelven religiosos, pero conforme a su propio razonamiento, ¿verdad? Acuérdese que dice el proverbio, no te guíes en tu propio pensamiento, amén. Entonces, como apenas estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos madurando, ¿verdad? Nos hacemos religiosos, pero en la carne. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a Gálatas 5:19. Amén. ¿Quiénes son los religiosos que juzgan en la carne? Amén. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Voy a decir algunos, no todos, ¿verdad? Son, por ejemplo, pleitos, fruto de la carne, de las cosas de la carne. Pleitos, celos, enojos, rivalidades, envidia, enemistades, disensiones. Entonces, alguien que se vuelve religioso en las cosas del Señor, ¿verdad? Pero anda en la carne, todavía no tiene esa del espíritu, los frutos desarrollados en esa persona, en ese hermano, en esa hermana, anda en la carne, es niño, ¿verdad? Todavía tomando leche espiritual y no puede digerir la comida ya más fuerte, ¿verdad? Como dijo Pablo, el alimento sólido, ¿verdad? Como dijo Pablo, les hablo como a carnales, porque si les hablo como espirituales no me entenderían. Entonces, esas personas que andan en la carne, ¿verdad? Esas personas son religiosos en la carne. Entonces, como dice la palabra, juzgamos como niños, hablamos como niños, miramos como niños, ¿verdad? Como a carnales. Entonces, esos religiosos en la carne andan en pleitos, celos, envidia, rivalidades, enemistades, disensiones. Entonces es por eso que en veces nos podemos confundir, ¿verdad? Te puede decir un hermano o nos puede decir un hermano, tú eres una religiosa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué soy una religiosa?
puedes preguntarse usted a usted misma, ¿por qué soy religiosa? ¿Será porque estoy juzgando a mi hermano, lo estoy criticando, ¿verdad? O porque estoy gozándome o porque estoy amando al Señor. ¿Por qué soy religiosa? Pregúntese a usted mismo. ¿Por qué soy una religiosa? ¿Porque amo al Señor? ¿Porque lo busco? ¿Porque leo su palabra? ¿O porque ando criticando, juzgando, apuntando, chismeando de mis hermanos, peleándome con ellos, celándolos, enojándome con ellos, teniendo enemistades con ellos o con ellas, amén, teniendo envidia de ellos, ¿verdad? Entonces, el religioso es el que anda en la carne, amén, pero el religioso en la carne, pero el religioso en el espíritu es el que anda en el espíritu. Amén. Entonces, hay muchos que están criticando los religiosos en la carne, están criticando a los religiosos en el espíritu. ¿Por qué? Porque alaban al Señor, porque se gozan con el Señor, porque aman al Señor, porque no saben cómo expresar el amor al Señor, ¿verdad? Esos son los religiosos en la carne, los que juzgan y critican y apuntan a su hermano. Amén. Pero los religiosos en el espíritu son aquellos que no juzgan, que no critican, que no apuntan, que no andan en chismes. Amén. Y andan gozándose en el Señor, quieren hacer cosas para el Señor, quieren estar en las cosas de Dios, quieren, no les gusta, no faltan a la iglesia, no leen la palabra. Esos son los religiosos. Entonces estamos juzgando mal. Estamos juzgando mal. Bueno, ahorita le voy a decir por qué. Y los religiosos en el espíritu son los que andan en los 9 frutos del espíritu, que son amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, que es fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Amén. Entonces, cuando andamos en el espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando andamos en el espíritu, queremos hacer todas las cosas en el espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, andar bien, andar en paz, ¿verdad? Pero hay unos que hacen pleito, guerra, disensiones, envidia, celos. Entonces, esos son religiosos. Acuérdense en el principio, Mateo 11, 18 al 19, que juzgaron al Señor por ser un comelón y bebedor. Amén. Y otros le dijeron, demonio tiene. Ellos eran los religiosos. Amén. En su carne. Pero el Señor lo criticaban, lo juzgaban y él andaba en el espíritu. Pero bueno, vamos a seguir en Primera de Corintios 2, 15, 16. Amén, para la gloria del Señor. Amén, vamos a leer 2, 15, 16. Dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo que le decía, andar en el Espíritu. Los que andamos en el Espíritu tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, ¿quién puede juzgar y sin ser él juzgado o condenado y estar bien delante de Dios? ¿Quiénes pueden juzgar, hermanos? ¿Quién es el que puede juzgar y estar bien delante de Dios? Porque hay siervos en el Señor que pueden juzgar y estar bien delante de Dios. Aquí lo dice en Primera de Corintios 2:15. Y quienes no pueden juzgar. Amén. Entonces dice, el que anda en los 9 frutos, ese puede juzgar y estar bien delante de Dios. Amén. Y es el religioso, es un religioso en el espíritu y está bien delante de Dios. Amén. Y quienes no pueden juzgar. Amén. El que anda en la carne no puede juzgar. Y si lo hace,
va a estar mal delante de Dios. Entonces el que anda en la carne no puede juzgar. Por eso si anda en la carne, en pleitos, en enojos, en ira, en contiendas, celando al hermano, a la hermana, envidiándola, no puede juzgar porque va a estar mal delante de Dios, va a estar mal delante de la presencia del Señor. Pero si usted se arrepiente y reconoce que lo que está haciendo está mal, el Señor lo va a perdonar y lo va a ayudar para que usted ande en el Espíritu. Amén. Entonces, si podemos ir, si lo quiero leer en Romanos 8, 1 al 2, para la gloria y honra del Señor, voy a leer en el nombre de Jesús. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, no hay condenación para los que andamos en el Espíritu, en los 9 frutos del Espíritu Santo, que solo el Espíritu Santo nos puede conceder, nos puede dar esos frutos. Dice el Señor, pedir y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, ¿verdad? Eso es lo que debemos pedirle al Señor, que nos haga madurar y crecer en los 9 frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces no hay condenación. Nadie nos puede condenar, ¿verdad? O juzgar, ¿verdad? Por nuestros hechos o obras, o por lo que comemos, o por lo que bebemos, o por lo que vestimos, o por lo que nos ponemos. Nadie puede juzgarnos ni criticarnos ni apuntarnos, ¿verdad? Menos si es por envidia o por celos o por cosas de la carne, menos, porque va a estar mal esa persona delante de Dios si juzga al que todo lo hace para la gloria del Señor, al que todo lo hace para el Señor y como para el Señor. Amén. Para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Entonces no hay condenación para los que andan en el Espíritu. Pero los que andan en la carne, sí hay condenación. Ellos son condenados por sus palabras, porque por sus palabras serán condenados. Dice la palabra del Señor que por todo lo que digamos seremos juzgados. Así dice la palabra del Señor. Y si lo dijimos, si lo decimos, si todas las cosas que decimos las decimos por envidia, por celos, por cosas de la carne, eso no le agrada al Señor. Amén. Pero vamos a seguir. Mateo 11, 18, 19, como lo mencioné al principio. Amén. A Jesús lo juzgaban, lo criticaban, lo condenaban. ¿Por qué? Porque le dijeron comelón y bebedor, demonio tiene. Amén. Amén. Entonces, sin en cambio, esas palabrerías no llegaron a él. Andaba muy bien delante de Dios, el amado de Dios. Amén. Pero el Señor los exhortaba diciéndoles sus verdades. ¿Qué les decía, hermanos? Camada de víboras, fariseos, hipócritas. Amén. Por fuera se miran limpios, pero por dentro están podridos. Esto el Señor lo decía. Pero ¿usted cree que lo decía para su mal? Lo decía para ver si ellos se arrepentían y venían arrepentidos a Dios, a reconciliarse con su Padre. Amén, a reconciliarse con el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús no lo decía por envidia o por celos o porque andaba en la carne peleando con ellos. Él no les dijo así para pelear con ellos. Él no les dijo para criticarlos o juzgarlos o porque les tuviera envidia o los tuviera celos. Él no les dijo esas palabras tan fuertes a ellos, sus hermanos judíos, su nación. Él no lo hizo por la carne. Él lo hizo en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que muchos en el pueblo del Señor, siervos de Dios, sí pueden juzgar. Sí pueden juzgar. Ahorita les digo por qué, pero no todos.
Amén. Por fuera se miran limpios, pero por dentro están podridos. Y él seguía diciendo, él seguía siendo el amado de Dios, ¿verdad? Entonces, para Dios nunca dejó de ser su amado, aunque les dijo eso a sus hermanos judíos. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? En Primera de Crónicas 29, 10 al 17, quiero hacer si usted lo lee en su casa, amén. Dios bendice al pueblo de Israel y ellos le daban lo mejor de esas bendiciones. Primero a él y después al prójimo. Amén. Entonces Dios bendecía al pueblo de Israel. Amén. Les daba bendiciones, pero para que ellos bendicieran a los necesitados. Amén. Al necesitado y no juzgarlos ni al que tiene ni al que no tiene, porque no sabemos si lo que ellos hacen lo hacen todo para su Dios, para su Señor. Amén, hermanos. Entonces, el Señor, amén, el Señor juzgaba, o sea, el Señor hablaba así a ellos, fariseos hipócritas. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor tenía el poder y la autoridad. Y amén, así como muchos siervos, como ya lo mencioné antes, como Moisés, como Aarón, como todos ellos, también tenían ese poder y esa autoridad. Acuérdese que Moisés tenía la vara de Moisés, amén, la vara de Aarón, amén. Esa vara significa la autoridad delegada por Dios, el permiso de Dios para tenerla, para usarla. Amén. Por eso, hermanos, no debemos apuntar, ni criticar, ni juzgar a los que tienen esa autoridad, porque a ellos nada les va a pasar. A los que les va a pasar va a ser a ustedes por andar criticando, juzgando, apuntando y siendo religiosos en la carne. ¿Por qué lo digo? Acuérdémonos de Miriam y de Aarón. Acuérdese que juzgaron y criticaron, amén, a su hermano, el que tenía la vara, amén. ¿Y qué les pasó a Miriam por haber criticado, juzgado, haber hecho eso? ¿Verdad? Les dio lepra y la sacaron afuera del campamento, ¿verdad? Como castigo, porque no tenía que haber hecho eso. No todos podemos hacer eso. Mire lo que dice la palabra. No meternos a hablar mal del que tiene la vara, como Moisés, ejemplo. La vara es la autoridad que con el permiso de Dios, Él se la da a algunos de sus siervos para guiar a su pueblo, para hacer el bien. Amén, hermanos. Si se las da a algunos de sus siervos para guiar a su pueblo es porque ellos van a hacer el bien. David juzgaba al pueblo, amén, y él nunca usó eso que Dios le dio para mal. Lo hizo para bien, el pueblo prosperó. Amén. Amén. Salomón también juzgaba al pueblo y el pueblo prosperó. Amén. Moisés también para ayudar, el pueblo prosperó porque él fue mandado por Dios, lo sacó de la esclavitud. Amén, hermanos. Entonces, los que Dios les ha dado esa autoridad, Dios conoce los corazones, sabe por qué se los ha dado. Entonces, como Miriam, ¿verdad? Y Aarón criticaron, apuntaron a Moisés, lo apuntaron, ¿verdad? Con el dedo, lo apuntaron a Moisés, pero no fue para bien. Tuvieron envidia, tuvieron celos de su hermano, porque Dios hablaba cara a cara con Moisés, ¿verdad? Y con ellos no. A ellos solo les hablaba como a profetas, ¿verdad? Por sueños, por visiones o o por palabra, por otra área les hablaba a ellos y ya ellos se creyeron mucho, ¿verdad? Se les subió, entonces quisieron ser más que su hermano y eso el Señor lo miró mal. Así muchos de nosotros, ¿verdad?
queremos ser más que nuestros hermanos y no puede ser así porque el Señor a cada quien le da lo que Él quiere darle y le corresponde darle. Amén, hermanos. Entonces, muchos de nosotros, el Señor me decía, muchos de nosotros por medio de su palabra y la enseñanza, ¿verdad? Y que yo también estoy aprendiendo para la gloria y honra del Señor. El Señor me decía que hay religiosos, hay muchos religiosos, y muchos que le están diciendo el uno al otro, tú eres un religioso, y no saben ni siquiera qué es ser un religioso. ¿Verdad? Ahora por la enseñanza en el Señor sabemos que hay dos tipos de ser religiosos, religiosos en la carne y religiosos en el espíritu. Los del espíritu pueden, como le puse yo aquí, si vamos a juzgar, hermanos, si vamos a juzgar o a meternos en la vida de esas personas o de las hermanas o los hermanos o las personas, ¿verdad? Si vamos a juzgarlos, a meternos en su vida, amén. Algunos hacerlo en el espíritu, para bien, para edificación, para exhortación, para consolación, para ayudar a esa alma, ¿verdad? Y conforme al espíritu, hacerlo conforme al espíritu, no como nosotros queramos, sino como el espíritu nos está mandando y nos está hablando que lo hagamos, ¿verdad? Y Él no nos va a decir, tenle envidia, tenle celos, mira, lo que tiene más que tú. No, eso no nos va a mandar nunca el espíritu. Esos son otros espíritus. Amén. Entonces, para hacer el bien al hermano, amén, si lo vamos a hacer en los frutos del Espíritu, por amor, con gozo, con paciencia, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza. Amén. Así vamos a ayudar a los hermanos. Amén. A los hermanos necesitados, ¿verdad? Todos somos necesitados. Amén. Pero tenemos que ayudar a los que el Señor nos está dando, ¿verdad? Tenemos que compartir lo que Dios nos está dando. Pues hermanos, esto es lo que el Señor me hablaba en su palabra, para compartirla, no quedarme con ella, ni esconderla debajo de la cama, amén, sino anunciar lo que se nos dice en secreto al oído, al público, amén. Entonces yo comparto esta palabra con ustedes para la gloria y honra del Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Ahora ya entendemos qué es ser religiosos, qué es lo que es ser religioso. Ahora cuando miremos a alguien, no lo juzguemos por su apariencia, no lo juzguemos, no lo critiquemos, no lo apuntemos o no vayamos y lo exhortemos por su forma de verse, por su apariencia, por lo de afuera, por su vestidura, por su cuerpo, por su carne, por su ropa. No lo juzguemos por esa causa, como así lo dijo el Señor, sino miremos lo que está adentro de esa persona. Amén, porque no sabemos si esa persona, esa alma, esa gente o ese hermano, esa hermana, ese prójimo, no sabemos si él o ella lo que están haciendo, lo están haciendo para el Señor. Amén. Entonces, el que va a quedar mal, ahí va a ser usted, que fue a juzgarlo, a criticarlo, a apuntarlo, a condenarlo, va a ser usted. Y más si lo hizo con un sentimiento de odio, de envidia, de rencor, de celos. Mejor no hacer eso, ser prudentes. Amén. Y estar en oración pidiéndole al Señor por qué está sintiendo eso. Amén. Si es del espíritu o es de su carne. Amén. Bueno, examinarlo todo, como dice la palabra, estudiarlo todo, mirarlo todo, ¿verdad? Entonces, este mensaje es para la gloria del Señor. Dios me los bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Amén. Y que les sirva de edificación para la gloria y honra del Señor. Dios les bendiga, hermanos.